Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo soy Enoc Martínez. Y vamos con el programa de esta semana de Actualidad y Empleo Ambiental, el programa 24 del martes 1 de octubre de 2019. Esta semana hablamos de pila de hidrógeno con Carlos Bernuy, pero antes y como siempre, ¿qué tal tu semana, Enoc? Pues hombre, una semana corta, dándole ahí oposición, a ver si de una vez me lo quito de en medio y por lo menos, yo qué sé, saco un... No te digo que gane la quiniela, pero bueno, por lo menos un raspadillo me conformo. Hombre, corta, si estás estudiando todas horas, corta no se te tiene que hacer, ¿eh? Yo me imagino estudiándome una oposición y me da algo. Bueno, se hace lo que se puede. Y yo pues sigo con la web, que tengo ganas de cerrar ya alguna, que están varias pendientes de unas logos tal, a ver si ya la semana que viene realmente tengo alguna ya acabada. Y preparando uno de los programas que tengo, el que tengo de Ecología en la Frontera, que hago aquí en COPE Campo de Gibraltar, y que han cambiado de presentador. La verdad que vuelve el mismo presentador con el que yo me inicié en radio, o sea que muy contento. Pero bueno, eligiendo música, hemos cambiado un poco... que no le gustaba la música, y eso que me la eligió él hace un año, pero bueno, hemos cambiado, así que hemos cambiado todo, así que bueno, pues un poquito con eso, y sobre todo con el tema de la web. Y como, para que no lo sepa, hoy estamos grabando unos días antes, pues nos queda semana, a mí me queda semana para acabar todavía la semana. Espero que lo que queda de semana se nos dé bien. Esperemos. Y nada, vamos a entrar ya a presentar al invitado, que lo tenemos aquí como cada programa. Buenas, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenas, como ya he dicho, es Carlos Bernuy, que es investigador, ¿no? Es ingeniero en pila de hidrógeno. Carlos hizo su tesis doctoral en pila de combustible sólido en la Universidad de Liverpool en 2009, y desde entonces ha trabajado en temas relacionados con el hidrógeno, la pila de combustible, los electrolizadores en países como Francia, Dinamarca. Joder, macho. Estoy que no estoy hoy, ¿eh? Francia, Dinamarca, Noruega, Japón y Suecia, que es donde está ahora mismo, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y qué me deja de tu presentación? La verdad que igual quien me haya escuchado dice, ¿qué estudia? ¿Qué estudia? Así, voy a resumirlo muy rápido para enganchar a la gente. Las renovables, pues como una alternativa a los coches eléctricos, no, un poco así. No, tanto como una alternativa a los coches eléctricos, otro tipo de coche eléctrico. Vale, otro tipo de coche eléctrico. Pues a eso ya, en la actualidad ya entramos en eso. Es que te he dicho muchas cosas muy chulas, que es lo que trabajas, estudias, pero digo, vamos a enganchar un poquito. Para explicárselo a la gente, es un método verde de producción de electricidad, producción de energía. Genial. ¿Y qué me he dejado de tu presentación? Nada, no mucho. Que eres de aquí de España y... Sí, bueno, que soy de Valladolid. Aunque ya ni lo sabes de dónde eres, porque después de tanto tiempo fuera... Sí, pero sí que soy químico, hice químicas primero en Valladolid y después de acabar la carrera me fui a hacer el doctorado fuera. Y desde entonces prácticamente, con un impasse de 2 años en España, pues llevo por toda Europa y un poquito, y unos meses en Japón también estuve. Ah, mira qué bien. Pues... ¿Y ahora qué andamos? Sí. En Suecia, ¿no? Que eres el segundo invitado sueco, como te hemos dicho antes, que hemos tenido. Ya tuvimos a Pati Villarrubia hablando de plásticos, movimientos transfronterizos de plásticos. Un programa muy interesante, y ahora pues de este programa que creo que también va a ser muy interesante. Invitado sueco que tenemos... Sí, no falla, ¿eh? No falla. Bueno, pero antes de entrar con los temas que realmente nos interesan, vamos a ir con el empleo, ¿no? Si te parece. Adelante. Y ya sabéis que este podcast nació de la página web trabajaenmedioambiente.com, tu página web donde, si estás buscando empleo en el sector del medio ambiente de manera muy amplia, no solo ambientólogos, no solo biólogos, pues ahí podéis encontrar vuestra oferta de empleo. Y si eres empresa y quieres colgar ahí tu oferta de empleo, pues también tenés la opción de colgarla totalmente gratis por ahora. ¿Qué tenemos esta semana en la web? Que no. Bueno, pues hoy, que cuando estamos grabando, tenemos 140 ofertas de empleo. Hoy es jueves, y a la marcha que estamos creciendo, ya rondaremos el martes, cuando esto sale, rondaremos ya las 160, que es a lo que nos movíamos siempre, ¿no? Sí, 160 yo creo que para el martes que viene ya hemos llegado seguro. Vamos, porque la verdad es que está habiendo bastante ofertas de empleo.
se suele notar que en junio, julio a veces baja un poquito, pero en septiembre, octubre vuelve a subir y yo creo que vamos a subir, pasar de las 160. Y recordar que no son 160 y la última página ahí está. No, recordad que hasta la última página son ofertas de empleo que están activas. No, o sea, todas. No os creáis que porque haya 10 páginas siguiente, esas también cuentan. Recordad que las revisamos una vez a la semana. Y tenéis ofertas de empleo público y privado. Y como decía el otro día Juan, hay bastantes de investigación. De investigación no tenemos todas porque es una locura, sería imposible tenerlas todas, pero tenemos bastantes. Echarles un vistazo y si os enteráis alguna también nos la podéis mandar y la subimos. Sí, es que yo creo que ha salido algo. No sé si, Carlos, tú que estás en el mundo de la investigación, saber si han salido ahora convocatorias en España, FPI, FPU, algo ha tenido que salir, ¿eh? Ni idea, No tengo ni idea, la verdad. Ni idea. Estoy bastante desconectado del mundo español. Sí, no, ha tenido que salir algo porque a mí me han llegado muchas y es verdad que tenemos un montón de ofertas de ese tipo. Entonces Porque todas las ofertas que tenéis son de España, ¿no? Sí. 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 Todas las ofertas son de España. Sí, ojalá pudiéramos ampliar en algún momento, pero por lo pronto todas las ofertas son... Es que, bueno, como os pongáis a ampliar, a lo mejor no dais abasto, ¿eh? Claro, Mucho empleo. Es que el sistema que tenemos, bueno, que cuente Enoch, y así Sí. entre hijos de la web, que siempre está bien. Sí, básicamente, a ver, hay que tener en cuenta que la idea original de la página web que se creó era que la gente no se fuera de España y Claro. conseguir que la gente encontrara empleo en España. Pero aún así no damos abasto con todas las ofertas que hay en España, ¿vale? Tenemos una serie de favoritos, digamos, de páginas que vemos diariamente, otras semanalmente, otras con mayor periodicidad, pero aún así no damos abasto. O sea, hay muchísimas ofertas de empleo. Nos gustaría dar con todas, pero bueno. Y lo que hacemos por lo pronto es recogerlas de esos buscadores de empleo y las que cuadran dentro del sector del medio ambiente las agrupamos. Y también tenemos algunas de empresas que entran directamente a nuestra página web y nos las... Y las ponen directamente. Y las ponen ellos directamente porque hay un botoncito. Pero bueno, el 95% a lo mejor de las ofertas de empleo que tenemos son el sistema tradicional de buscarlas y subirlas. No lo tiene súper optimizado, unos filtros muy bien, unos programas, unos CSS de puta madre, pero bueno, se lo ocurra todos los días. Al final es práctica y le acabas cogiendo el truco. Y pues vamos a preguntar, ¿no? Ya que hablamos de empleo, Carlos, ¿cómo has dado tantas vueltas en la vida? Y yo soy científico y sé por qué es esto, pero bueno, cuéntanos tú cómo se... Al principio fue un poco un ímpetu de salir y de querer hacer cosas distintas. O sea que ya una vez terminada la carrera ya te picaba el gusanillo de salir y de... Sí, además date cuenta que yo cuando acabo la carrera es en el 2005 y por aquel entonces estábamos en la Champions League de todo, ¿sabes? Entonces el empleo era algo relativamente sencillo y muchos de mis compañeros encontraron trabajos y se pusieron a trabajar. Pero yo quería aprender idiomas y bueno, y dije, voy a hacer un doctorado. Qué bueno. Y entonces tuve mucha suerte porque también encontré una cosa que cuadraba perfectamente con lo que quería hacer. Tema de investigación y países, porque era entre dos países, los dos idiomas que me apetecía aprender, el inglés y el francés. Y bueno, pues me fui y una vez acabada la tesis, pues ya empezaron un poco a venir más las dificultades. Quizás el primer trabajo después de la tesis, pues sí que es más o menos, bueno, haces el típico postdoc, no sé si habéis explicado, me imagino, a la gente lo que significa hacer un postdoc, ¿no? Una vez que haces una tesis, sí, te recomiendan que hagas otra estancia investigadora en otro laboratorio en el que estás. Y si puede ser fuera del país, pues mejor. Entonces ahí ya me fui a Dinamarca. Y desde ahí ya una vez ya me fui haciendo más mayor, tuve una hija y ya quise encontrar cierta estabilidad. Y tengo que decir que me costó hasta que encontré el trabajo que tengo ahora. Que sí, que ahora es un trabajo fijo, estable, pero bueno, llevo 2 años en este trabajo y yo tengo 39 años. Así que hasta los sí, costó, sí.
Eso, Yo eso, no- y eres un afortunado, ¿eh? Porque yo sé gente que ha pillado ahora becas que para el mundo de la investigación son de las mejores, que son prácticamente Sí, contratos fijos, Ramón y Cajal, sí, con gente con 40 y tantos años. Y siguen siendo becas que, a ver, son fijos al 95%, pero no son fijos. O sea que ahí pueden largarte todavía. Y con 40 y tantos años, o sea, gente dando tumbos por España y por el mundo, mejor dicho, hasta los 40 y tantos, 50 para estabilizarse, ¿eh? Que tú, sí. Yo también tengo que reconocer que al principio yo me encaminé mucho al sector académico. Yo quería ser profesor de universidad. Ujú. Y le fui perdiendo, como si dijéramos, el gustillo por diferentes razones. Y en cuanto empecé a buscar en la industria, pues la verdad es que pues no, tengo que reconocer que no me costó mucho, porque en cuanto di el paso de empezar a echar currículum, también yo siempre he jugado con la baza de que, de que quería trabajar en muchos países. Eh, entonces era como más, y ya sabéis que en el norte, pues en el norte de Europa, pues es más fácil encontrar trabajo para los investigadores. sí, Y entonces, porque tú no trabajas en investigación, no eres profesor de sí, universidad. sí, no soy profesor de Eso, universidad, eso. O pero sea, trabajo, en pero investigación formal, me refiero en investigación pública, por no, así decirlo. no, yo no trabajo en investigación pública, pero trabajo en investigación privada. Eso que en Ujú. España no tenemos. Eso. Cuando me decía investigación me refería a eso, que eso... Sí, 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 no. Además es una muy buena puntualización porque una de las cosas que debemos incidir para que España mejore y las cosas vayan a mejor es que las empresas aprecien hacer su investigación y tener sus grupos de I+D e invertir el dinero que tienen que invertir. La investigación es una inversión Sí. y hay que, y entre todos tenemos que educar al sector empresarial español de que si queremos competir necesitamos esas inversiones. Sí, ¿sabes quién invierte? Bueno, yo conozco un caso muy cercano. Mi hermano está trabajando en el departamento de I+D de Telefónica. Ajá. Y ahí sí, es verdad que muchas dicen, es que yo soy un incomprendido, porque claro, nosotros tenemos que investigar y no entienden que hay veces que hay cosas que funcionan y hay cosas que no. Dice, y es nuestra labor, que es nuestra labor, es investigación. Claro. Y es verdad que me lo decía, y hay veces que tienen mucho apoyo desde Telefónica de arriba, dice, pero hay algunos cargos intermedios que parece que nos miran como los que estamos aquí entreteniéndonos jugando, que no hacemos cosas productivas. Sí, yo creo que es un poco luego ya sabes, cuando estás en un sitio te crees que todo es un poco tu micromundo, ¿no? Y aquí también a veces nos quejamos, pero bueno, yo la verdad es que tengo que reconocer que cuando empecé a mirar afuera, pues, y además al sitio donde quería ir, o sea, que fue como, este trabajo me encanta, esta empresa me parece una muy buena empresa y la verdad es que el trabajo ha mejorado mis expectativas, imagínate lo que te digo. Joder, Joder, pues una suerte. no. Y encima, ahora sí que en el momento duro de la crisis, bueno, ahora ya no sabemos si ya estamos acabándola o empezando otra, no sabemos qué, pero bueno. Ah, sí. Pues Pues algo más, ¿no? genial. Quiere decir No. Genial, genial. pues mira, carreras científicas alternativas. Recordando el Sí, programa que tuvimos con Manolo Castellanos, aunque sigue siendo científico, pero en la vida privada, que es verdad que es una cosa que cuando hablamos de este programa, como en España existe menos. sí, yo fíjate, últimamente he conocido gente con doctores y con postdocs que han encontrado trabajos en industria española de investigadores. Tengo un caso de una amiga que ha encontrado, vive en el País Vasco y la han contratado además con Los vascos es por que su... los vascos son muy del norte en general, o sea, Sí. son del norte de España, pero son Bueno, pero que eso puede ayudar un poco a que se vaya creando esa cultura joder, que no tengamos que ser siempre tan derrotistas y a ver si poco a poco... Yo creo que también a veces hacemos poca pedagogía. Los que hemos hecho un doctorado hacemos poca pedagogía de en qué somos diferentes a contratarnos a nosotros en vez de contratar a un recién licenciado o a un licenciado con 3 años de experiencia. Sí, sí, sí. sí. Entonces, que te dicen, no, es que tú acabas de salir de la universidad. No, bueno, yo he hecho un doctorado, es que es distinto. Claro, he salido, pero Llevo 4 años haciendo cosas,
que un licenciado en una empresa ha hecho de forma distinta. Entonces, nosotros tenemos que explicarlo. Y las capacidades que se cogen haciendo un doctorado no tienen nada que Yo, ver ju- con las que justo- puedes coger. Justo hoy me han contactado conmigo para corregir trabajos TFMs, evaluar trabajos TFMs en una universidad de estas a distancia. Y me daba vergüenza poner mi tesis. No vergüenza, sino es como, a ver, me ha contactado el director de los TFMs de ese máster. Sabe Sí. cómo soy. O sea, pero es de modelización de datos. Es que, y cuando he tenido que rellenar los papelitos ponía título de la tesis, ámbito, ecología, título, restauración de taludes de vegetación perenne en taludes de carreteras, que es como... Y yo se lo dije a él y me dijo, si es que me da igual, es que tienes unas habilidades por ser doctor y por tu bagaje tienes unas habilidades que me da igual en lo que has hecho la tesis. Lo que necesito es un doctor con unas habilidades y las tienes. Me da igual en lo que hayas hecho la tesis. Que Pero muchas veces... una de las cosas, además, que tenemos que hacer también, eso no es una cosa exclusiva de España, ¿eh? Es una cosa que pasa a nivel europeo, porque aquí también en la empresa muchas veces te cuesta... Hay gente que bueno, pues que ve recién doctores que acaban de terminar y piensan que bueno, que son igual que un máster. ¿Sabes? Que un chico que acaba de salir de la licenciatura. Entonces, claro, tienes que decir, no, bueno, no, es que quizás porque es más mayor y más maduro, no es solo madurez, no es solo una cuestión de edad, sino que es una cuestión de trabajo, de que son 4 años de experiencia gestionando un proyecto. Eso es lo que iba, resolviendo problemas de tener que irte al campo y el día de antes decir, hostia, que necesito hacer aquí una cosa y cómo me las apaño yo para hacer esto, y esto me las apaño yo con 4... Hacer una rejilla con 2 cuerdas y 4 punchas, como me tocó a mí hacer para muestrear, oye, y fueron los muestreos de mi tesis, con 4 punchas y 2 cuerdas. Claro, pero lo que yo... Esas cosas, que verdad, y luego los estreses de hacer una tesis, claro, igual que un TFM, tampoco es lo mismo que un grado, son cosas distintas. Claro, yo lo que insisto mucho es que nosotros, los doctores, tenemos que hacer una labor de pedagogía importante para explicar cuál es nuestro hecho diferencial. Incluso a veces se puede decir, no, mira, pues para lo mejor para este tipo de trabajo tienes razón. Yo estoy sobrecualificado. O yo estoy demasiado especializado. Yo no te cumplo esos requerimientos. Pero para este que estás buscando un gestor de proyectos, para sí. Este es el que mejor que un doctor que ha gestionado un proyecto durante 4 años de forma exitosa, porque lo ha defendido, ha escrito una tesis y lo ha defendido delante de un tribunal. O sea, ¿qué más pruebas necesitas para que un tío sea un buen gestor de proyecto? Pues un doctor. Sí. Entonces, y te da igual de luego qué. Te tiene que gustar, ¿eh? Luego te tiene que gustar. Luego a lo mejor llegas y dices, no, mira, yo es que gestor de proyectos, yo es que paso. Ese trabajo no es para lo que yo he hecho la tesis. Que también pasa. ¿Entiendes? Pero bueno, pero... Sí, pero es verdad que hay que hacer mucha pedagogía, ¿eh? A mí hace poco me ofrecieron... Para que veamos, en una universidad, en el departamento de comunicación me presenté, oye, estoy haciendo comunicación para un grupo de investigación, soy doctor en ecología y les estoy haciendo notas de prensa, les voy a hacer notas de prensa. Si queréis que busquemos algún tipo de colaboración más seria, yo encantado porque estoy abriéndome camino en este mundo. Soy doctor en ecología y por eso me contratan en este departamento. Y si queréis más cosas, y me dice, ¿cuántos años tienes? Y yo, ¿para qué? Dice, no, para algún plan de garantía juvenil, si tienes menos de 30, digo... O sea, en la universidad me soltaron esas, como que yo no quiero que me des trabajo. O sea, que no. Quiero trabajar contigo con otras cualidades. Y me lo dijeron en la universidad. Si en la universidad ya cuesta eso, cuanto ni más fuera, ¿eh? Pero bueno, creo que poco a poco se van viendo, lo que nos decía también Manolo Castellanos, poco a poco se van viendo doctores fuera del ámbito académico formal, elaborando carreras exitosas como doctores. No es gente que haya dejado, sino que gracias a son doctores, tienen unas habilidades y eso las desarrolla bien. Y cada vez se ven más ofertas de empleo buscando doctores, que también es muy interesante. Eso no lo puede decir, ¿no? Eso es donde se debería de empezar a ver un cambio, porque eso significa que están dispuestos a pagarlo. Efectivamente. Exacto. Tú, Enoch, lo ves, ¿no? Y lo aprecian y que lo quieren pagar. Claro. Sí, no es la mayoría de ofertas, pero yo sí que veo de vez en cuando ofertas que piden doctor. Sí. Hombre, no es la mayoría de ofertas, pero es que la mayoría de gente no es doctor, entonces es normal que haya menos ofertas. Hay menos ofertas, sí. Sí. De hecho, para eso está muy bien que gente con trabajo visite nuestra página web, porque pueden salir ofertas de alta cualificación, que es verdad que son pocas, pero cuando sale alguna, pues lo bueno de esas ofertas es que ahí compites con mucha menos gente.
Con Y luego mucha, a mí lo mucha que menos me gente. dio, creo que un muy buen resultado para conseguir el trabajo que tengo ahora es los contactos, el networking. Y ya sabéis que imagino que lo habréis insistido mucho. Todos Sí, los programas. De hecho, todo. tenemos una sección que se llama Networking. Entonces, cuando estás buscando trabajo Efectivamente. y lo que tienes que hacer es hablar con todo el mundo, que todo el mundo se entere, que todo el mundo lo sepa. Que todo el mundo te conozca y ya está. Sí, es... Incluso Twitter. Lo que he comentado, ahora que hablamos de networking, lo que he comentado de que me han llamado para corregir tribunales, es gracias a una conversación de Twitter nada relacionada, que entré, me vieron el perfil y dijeron, oye, ¿tú te interesa tal? Y fue gracias a eso, a relaciones en Twitter. Que muchas veces pensamos que nunca sabes dónde va a saltar. Y estábamos hablando medio de coña, ¿eh? Fue una conversación de estas que entramos comentando el programa. Estaba Enoch en la conversación, estaba yo, estaba creo que Mario, bueno, varias personas de los oyentes que solemos tener. Y alguien me vio por ahí y me contactó. O sea, que es verdad que lo que dices, contactos, tanto virtuales como reales, tan importantes unos como los otros, ¿eh? Sí, Que es la ventaja de las redes sociales de ahora. Claro. Bueno, Pues Enoch, ¿saltamos ya a comunidad o...? venga, sí, vamos directamente. Venga, pues vámonos a comunidad. Y hoy vamos con la comunidad, con los oyentes. Ya sabéis que si queréis escribirnos para comentarnos lo que queráis, para preguntarnos, para contarnos vuestra experiencia, ya sabéis, escríbenos en nuestra página web en trabajamediambiente.com/contacto. Ahí tenéis un formulario de contacto y nos podéis escribir con la duda que queráis, tanto de medio ambiente como de empleo, o con la reflexión que queráis, que aquí la decimos. Y esta semana, ¿no? ¿Tenemos algo? No, esta semana no tenemos nada. Bueno, tenemos de verdad que es de comunidad, tenemos una persona que nos ha escrito 3 preguntas, pero porque sabían el invitado que íbamos a tener, porque lo hemos esta mañana, lo hemos puesto en redes sociales, y nos han escrito. Entonces, eso es comunidad, porque nos han escrito para hablar en el podcast, pero evidentemente, si tenemos al invitado, pues yo creo que las preguntas... En las preguntas en la parte de actualidad, que es verdad que tenemos comunidad del podcast, pero lo vamos a dejar. Así que Mario, si has llegado hasta aquí escuchando, aguanta un poquito más que ahora vamos a responder a las preguntas. Y eso, simplemente que si tenéis cualquier duda de empleo, de comentárnoslo, ya sabéis, hay gente que nos pregunta desde fuera de España, hay gente que si no lo sabemos responder, ya buscaremos la forma de contestar. Enoch suele contestar siempre a todas las preguntas, sí. Y si no, y en el programa también solemos responder a casi todo. Pero esta semana, por lo que sea, no nos han escrito, así que saltamos a la siguiente sección. Sí, no, Enoch, saltamos, no tenemos nada, ¿no? Dale. Venga, pues vamos. Y vamos con la sección de actualidad, que a mí me apetecía mucho. Hace meses, ¿no, Carlos? Que te dije, vente a hablar, pero al final no pudimos, fueron surgiendo otras cosas, ya llegó el verano y dijimos, mira, pues para pasar el verano, uno de los primeros programas con Carlos. Y la verdad que yo encantado de tenerte a ti. Y es que además, hace unos días, justo vi por Twitter que venías de un congreso científico de pila de hidrógeno... De Japón, ¿no? O del sudeste asiático. De algún sitio por ahí. En Japón estuvimos. De Japón, ¿no? Hace 2 semanas, sí. Y ya dije, Enoch, ya, o sea, voy a escribirle que ya, o sea, ya hay que hablar con Carlos, que tengo muchas ganas de hablar con él. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto de la pila de hidrógeno? Pues la pila de hidrógeno es un dispositivo que nos sirve para producir electricidad a través de una reacción química usando hidrógeno. Entonces usamos hidrógeno, reacciona con el oxígeno, con el aire en el otro lado de la pila y se forma agua y en esa reacción liberas energía y lo puedes utilizar para mover un coche, por ejemplo, o dependiendo también del tipo de pila que sea, porque hay muchos tipos de pilas de hidrógeno o pilas de combustible, que es como las llamamos, las puedes usar para diferentes aplicaciones. Y de residuo, el residuo es agua. Ahora entraremos en los problemas. Cuando tú usas una pila de hidrógeno, como se dice, en la que usa como combustible hidrógeno, el producto es agua. Y, por ejemplo, dime. Porque cuando dices pila de hidrógeno,
Claro, a lo mejor la gente cuando oye pila está pensando en una pila de Claro, un acumulador. Pero cuando hablamos de pila de hidrógeno, ¿a qué nos estamos refiriendo? nos estamos refiriendo nosotros decimos que es un dispositivo electroquímico que transforma la energía que está concentrada en el hidrógeno en energía eléctrica, ¿no? Transforma la energía química en energía eléctrica. A través de la reacción que se da dentro de la pila. La pila tiene varias partes, ¿no? Tiene un cátodo, un electrolito y un ánodo. Y entonces Que sería un estilo de una batería. es como una batería, lo que pasa es que tiene una reacción química diferente. Vale, Vale. Sí. Pero es una reacción Y química, es ¿no? una, sí, y es las baterías es almacenamiento de energía. Y la pila de combustible es conversión de energía. Tú estás convirtiendo la energía que tienes en el combustible en energía eléctrica produciendo un producto. Tiene bastantes similitudes a las tecnologías que llevamos utilizando durante tantos años, al motor de combustión. Lo que pasa es que no quemamos el hidrógeno, sino que el hidrógeno reacciona con el oxígeno. Esa es la diferencia química. El hidrógeno primero pues pasa por una serie de reacciones electroquímicas para luego reaccionar con el oxígeno, que también pasa por las suyas. Entonces, sí forma agua. Entonces, eso es cuando tú usas una pila de hidrógeno de baja temperatura, que son las que están más establecidas, son las que vemos en los coches, en el Hyundai Nexo, este coche que ahora están publicitando en España, porque es el primer coche que al parecer se ha matriculado y está circulando ya por España. Entonces se usa una pila de baja temperatura. Por baja temperatura nos referimos que la pila trabaja a 70-80 grados centígrados. Muy poquito, ¿no? Sí, pero luego hay otro tipo de pilas, que son, por ejemplo, en las que yo me he especializado, que trabajan a alta temperatura por encima de 600 grados. Uf. Y entonces tienen una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. La ventaja es que puedes usar otro tipo de combustibles, y entonces puedes usar combustibles fósiles, y la eficiencia de la batería, de la pila, es mayor que la del motor de combustión. Es casi el doble, o incluso mayor. Puedes llegar a eficiencias del 65% con la pila de combustible de óxido sólido, que en inglés la llamamos SOFC, Solid Oxide Fuel Cell. Vale, y eso, claro, porque has dicho combustibles fósiles, eso se utilizarían para obtener, ¿no? el hidrógeno inicial, ¿no? No, es el propio combustible el que tiene la reacción química. Entonces, sí, en cierta forma tú formas hidrógeno para que luego, lo que pasa es que dependiendo, hay diferentes tipos de pilas, entonces que tienen químicas diferentes. Y entonces hay algunas que funcionan por la conducción del protón, por ejemplo las famosas PEM, que no sé si os suena el término. No. Creo que claro, es que en inglés... Sí, da igual el nombre, no te preocupes. Si piensa que este programa está hecho para gente que no tiene que tener alto nivel, o sea... No, claro, por eso te digo que lo intento creo que las vamos a empezar porque vamos a escuchar hablar de ellas. Igual que la gente empieza a estar familiarizada con los tipos de baterías de litio, sí. Empieza a saber que la batería que lleva el Tesla no es la misma que la batería que lleva el Zoe, o la batería que lleva el Apple, el iPhone o lo que tal, porque que si empiezan a oír del Sí, los compuestos diferentes que llevan, está claro. Sí, es que me salen las cosas en inglés, ¿entiendes? Entonces, normal. Los problemas de tener un invitado de Suecia, lo mismo nos pasó con Patty. Sí, entonces, bueno, pues hay algunas que funcionan por medio de la conducción del protón, y otras que funcionan a través de la conducción del oxígeno. O sea, están basadas, las reacciones electroquímicas son las mismas,
pero dependiendo de qué es lo que uses como electrolito, conduce un ion u otro. Entonces, las de baja temperatura son protones y en las de alta temperatura son óxidos, son oxígeno, es O2 menos lo que conduce. Y bueno, como siempre hablamos de actualidad, ya hemos dicho del Congreso, pero a ver, una de las noticias que tú además nos has compartido, que es una que se titula tal que así: ¿te atreverías a respirar el tubo de un aire ¿te atreverías a respirar aire de un tubo de escape? Mireia Belmonte, sí. ¿Por qué? La han utilizado, ¿no? Para patrocinar, para publicitar el coche, ¿no? Este que estabas comentando. Los coches, los vehículos de pila de hidrógeno, la ventaja que tienen eso es que son emisiones cero. Son coches eléctricos, como los coches de batería, porque luego lo que hace es alimentar un motor eléctrico. O sea, en un coche de baterías de litio-ion, lo que tú tienes es un módulo de batería, ¿no? Que alimenta un motor eléctrico. Efectivamente. Entonces, aquí lo que sustituimos es la batería por una pila de combustible. Y entonces la pila de combustible luego da energía a un motor eléctrico. Entonces, esa pila de combustible lo único que produce es agua y ahí también produce oxígeno. Y entonces, porque es el otro subproducto de la reacción. Y entonces, cuando tú usas una pila de combustible, tú purificas el aire. Porque estás cogiendo aire y estás sacando O2. Estás sacando oxígeno gas. O sea, sí, que es casi que puedes respirar del tubo de escape perfectamente. Entonces, una de las cosas también interesantes de darse cuenta, una de las preguntas que yo a veces me llevo es, sí, pero entonces vamos a cambiar una emisión por otra. O sea, vamos a empezar a producir tanto agua que el agua nos va a producir problemas, que puede ser, es una pregunta lógica, ¿eh? ¿Por qué no? Nunca sabemos. Nadie pensaba que el CO2 iba a causar los problemas que causó. Que causa, sí. ¿No? Y sí, que está causando, exacto. Y, ¿Qué causó? El agua... Qué optimista que causó. Ya no, ya eso del cambio climático ha sido ya. Sí, ya estamos en ello. Sí. No. Entonces, la cantidad de agua que se produce con un coche de pila de hidrógeno es la misma que el agua que produce un motor de combustión. Porque ya sabéis que hay agua en el combustible. Sí, que ese no sería, en principio ese no sería un problema. Claro, o sea, son las mismas emisiones. O sea, no es que vamos a empezar a emitir agua. Y a mí una duda que me surge es ¿de dónde sale ese hidrógeno? ¿Cómo se produce? Porque claro, aquí la pregunta es, y no sé si más o menos no lo hacía Mario similar, claro, necesitarás el hidrógeno de algún sitio, extraerlo. ¿Cómo se...? El hidrógeno ahora mismo está producido a través de tecnologías sucias. Se produce a partir del gas natural. Entonces, pero se puede producir a través de la electrolisis del agua. Usando la pila de hidrógeno en el sentido inverso, lo que le llamamos un electrolizador. Claro, pero entonces, si la generas por un lado y para otro, hay un balance cero con pérdida, balance negativo, con lo cual hacemos un pan como unas tortas, que dicen en mi pueblo. No tenemos que hacer un pan como unas tortas, porque podemos usar una cosa u otra en función de las necesidades de la aplicación. ¿Entiendes? Entonces tú, por ejemplo, una de las formas de usar de forma muy eficiente un electrolizador porque lo que tú necesitas para producir hidrógeno verde es agua y electricidad. Es lo contrario, ¿no? Sí, o sea, claro. Tú estás haciendo la reacción en el sentido inverso, entonces tú necesitas agua y electricidad. Entonces lo que te necesitas es que tu electricidad, necesitas agua, ahí sí que podemos tener un debate sobre cuánto agua necesitamos. Por ejemplo, en los países del norte siempre eso es un tema que ni se les ocurre. Pero hay investigación últimamente, porque una de las preguntas que hacía Mario era qué tipo de agua se necesita. Entonces necesitamos agua desionizada, ¿no? Decimos en español. Sí. Y entonces, claro, no tienes que coger el agua,
Si, por ejemplo, la sacas del mar, o que sería lo más sencillo, y la tienes que purificar. Entonces, ese puede ser uno de los... Cuando hablábamos también de intentar no decir de aquí todo que es la solución perfecta y el círculo redondo, no. Ahí tiene sus inconvenientes. Y entonces ese puede ser uno, pero si tú al mismo tiempo tienes una fuente de agua, puedes reciclar todo el agua que generen los vehículos, por ejemplo. Ese agua es pura. Claro, o sea, el tubo de escape como que te lo metes para adentro otra vez. Claro, entonces tú puedes, ahora los coches lo que hacen es que los pulsan. Entonces es muy curioso porque cuando tú ves un coche de pila de hidrógeno, tú le ves, yo he conducido alguno y he ido detrás de uno y entonces de vez en cuando suelta el agua y parece, como lo suelta a la temperatura, lo suelta casi en forma de vapor. Ajá. Y entonces ves un humo blanco. Entonces, claro, da como hasta más cosa, porque parece que es más sucio, ¿sabes? Porque el CO2 y el CO de los coches no lo vemos. Sí, claro. Pero el agua se ve. Y entonces, sí. Entonces, creo que estos coches ahora lo que hacen también es que almacenan el agua y cuando están parados, como es poca agua, cuando están parados... Lo suelta en forma líquida, ¿no? Sí. Y entonces, a veces en los coches... Nosotros tenemos aquí, en la ciudad en la que vivo, tenemos una hidrogenera, que es como se llaman los surtidores de hidrógeno, como las gasolineras, pero de hidrógeno. Y entonces el ayuntamiento y la empresa tiene varios coches de pila de hidrógeno. Entonces, pues yo he conducido alguno y cuando te bajas del coche, pues es un charco. Pequeñito, pero sí. Como el coche de Enoch, que está un poco tocado, pero en vez de ser de aceite, de agua, ¿no? En vez de ser aceite de agua, sí. Entonces tú ese agua lo puedes coger y lo podías perfectamente... Reutilizarlo, sí. Sí. Sí, pero a mí me... O sea, si ese agua lo podemos reutilizar para volver a... Claro, ahí me falta... Claro, habría que generar electricidad de alguna manera para ese agua reconvertirla otra vez. La forma más inteligente, por lo menos como lo vemos desde el mundo de la pila de hidrógeno, es utilizar los excedentes de energía renovable. Hay muchísimos parques eólicos, muchísimos parques solares que producen excedente de electricidad. Y entonces esa electricidad, que generalmente no se puede usar por diferentes razones, y es una de las cosas que también comentábamos en Twitter esta mañana, que hay un debate muy grande de por qué ves un parque eólico parado en un día de viento. Entonces, bueno, podemos entrar en ese debate, pero quizás yo sinceramente, viendo todo este tema de la pila de hidrógeno, realmente a mí, a ver, está claro el coche, por supuesto, pero yo realmente donde más ventajas le estaba viendo era como almacenamiento de energía, claro, de energía verde. Sí, por supuesto. Mejor que la propia batería, ¿no? O sea, que actúe de batería, por así decirlo, sería... Exacto. Aquí, por ejemplo, hay un tipo aquí en Suecia que tiene una empresa, se llama Nilsson, y entonces él lo que te vende es que eres autosuficiente, te saca fuera de la red eléctrica. Entonces te monta un sistema que está basado en una pila de combustible, y entonces te pone unos paneles y no sé si incluso un pequeño molino para que tú produzcas hidrógeno. ¿En tu propia casa, quieres decir? Sí. Esto aquí, además, como ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero bueno, en el norte de Europa, en todos los países escandinavos, la gente vive en casas individuales y les gusta vivir aislados. Es algo que a la gente lo busca, no como nosotros que nos gusta estar juntitos, no. Estos les gusta el carácter latino, ¿no? Y el carácter nórdico. No, sí, es muy curioso. Pero entonces, en tu propia casa, él te dice que te monta ese sistema y que tú te tienes que olvidar ya te olvidas de pagar luz, de que se caiga la red, de que necesites no sé qué. Y hay gente que ahora se lo está... Claro, al principio es un sistema muy caro porque cuesta dinero, pero hay gente que ya se lo está planteando. Porque, bueno, pues por razones medioambientales, muchos de ellos, porque ya sabéis que aquí con el tema de Greta
pues hay mucha concienciación y... Qué maravilla. Entonces este tío te monta el sistema y tú eres autosuficiente. Tienes tu almacén Sí, pero de hidrógeno. eso, por pinchar un poco, eso se puede hacer exactamente igual con las baterías. Sí, necesitas unas baterías mucho más grandes. Eso es lo que iba. O sea, es más eficiente, ¿no? Es más eficiente almacenar como hidrógeno que almacenar batería Claro, tipo entonces, Tesla, ¿no? Las normales. exacto, las investigaciones en batería también van en ese tema. Y, por ejemplo, las baterías de sodio buscan cumplir ese gap que tienen las de litio. Las de litio les cuesta mucho almacenar mucha energía. Necesitan... Sí, son más buenas, digamos, soltando la energía y almacenándola rápida, pero para almacenar mucho... Y es pues... más, yo creo que es una cuestión también de dinero, que cuando construyes una cosa más grande, cuesta más. Entonces, el hidrógeno complementa... Yo siempre lo he visto... O sea, yo nunca... Además, en Twitter yo me veréis siempre que soy un gran defensor de las sinergias de las tecnologías. Yo nunca venderé el hidrógeno o la pila de hidrógeno con un competidor de ninguna tecnología. Para mí cumple una función más en el dentro pool de todas las que tienen. Lo que nos viene por delante es tan complejo que no nos podemos permitir el lujo de perder una tecnología tan válida como esta. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar ser lo más inteligente posible. ¿Dónde es más eficiente? Pues, como tú dices, pues si tenemos una fuente de energía limpia que nos está produciendo electricidad y por alguna razón no somos capaces de usar toda esa energía que nos está generando ese molino, pues vamos a transformarla. Y la transformamos en hidrógeno. ¿Y esto que estás diciendo es una idea tuya o de la... no tuya, me refiero, de la industria... ¿De la ciencia o ya también de la...? Claro, tú estás en el privado, entonces igual no tiene sentido mucho esta pregunta. Pero es verdad que hay muchas cosas. Yo cuando estaba en investigación era como, esto es la panacea para restaurar taludes, pero luego te ibas a la empresa y decías, pero, ¿por qué? O sea, no eran permeables a ese conocimiento. Sí. En tu caso sí que son, hay ya cosas experimentales, se está llevando a cabo... Sí, por ejemplo, la Unión Europea tiene varios proyectos a nivel de demostración para demostrar que es posible. El tema del hidrógeno tiene ha tenido como muchos enemigos. Y bueno, hay diferentes teorías. La teoría fundamental es que el hidrógeno es un gran competidor porque tiene mucho potencial, es un gran competidor contra los combustibles fósiles. Y bueno, pues de momento hay intereses también para que no se desarrolle. Sí, pero vale, por parte de las combustibles fósiles... Bueno, lo primero, antes de que me vaya, tengo que decir que en Twitter, Carlos, es una maravilla. Es de esa gente que no la escuchas nunca insultar, que es como que debate, que llega a intentar llegar a acuerdos. Es de esta gente que te la encuentras por Twitter y dices... Sí, da gusto. Yo cada vez que veo cosas tuyas, da gusto, ¿no? Siempre es esta gente que da gusto en Twitter. Si no, no seguiría en Twitter, ¿sabes? Sí, yo intento ser parecido a ti, pero hay veces que me caliento. No, bueno, puedo ser vehemente, pero además lo que hago es que el que me insulta no le contesto. Ya está. Sí, eso está muy bien pensado. Si quieren debatir y quieren ser duros, que sean duros. O sea, me pueden llegar y me pueden decir que el hidrógeno no tiene ningún futuro. Porque no sé qué. Venga, nos metemos en ese debate. Si yo no tengo... Pero en el momento que me dicen que no tengo ni idea, pues bueno, pues... Sí, ya, sí. Eso. Bueno, pues me llama la atención, y enlazando con otras noticias que tenemos aquí preparadas, claro, tú has dicho, es un competidor el hidrógeno de los combustibles fósiles, ¿vale? Pero es que hay una noticia de forococheseléctricos.com que, a ver, yo no entro a ver la noticia. ¿Por qué? Porque cuando yo veo una noticia contra el Atlético de Madrid en fans del Atlético de Madrid, del Real Madrid.com, ya lo miro con recelo. Ya dices, lo miro mal. Entonces, yo asumo que forococheseléctricos.com van a ser a defender los coches eléctricos a muerte, pero y la noticia es que una explosión mortal en Corea del Sur
en un coche de hidrógeno. Vale, no dudo que no sea real, pero claro, ya me llama la atención. Es verdad, vale. En un almacén, sí. Un Un almacén. accidente, como podemos decir mañana, que hay un accidente en un parque eólico y que hay que cerrar los parques eólicos. Vale, No claro, vale. pero me llama la atención porque yo creo que, en este caso, que es cierto que puede haber un accidente, pero viendo el medio que viene, parece que desde el coche eléctrico se está atacando al coche de hidrógeno. Y es que Sí. yo, por lo que tú estás contando, ¿por qué? Porque si en realidad puede ser una herramienta que incorpore los propios coches eléctricos. De hecho, es que un coche eléctrico puede ser, ya lo has dicho tú, de hidrógeno igual, puede ser exactamente igual de eléctrico. ¿Por qué? Pues aquí esa es la pregunta del millón. Me imagino que si indagamos un poco en los intereses económicos de los grandes grupos y de las grandes corporaciones y de los grandes países, pues me imagino que y somos un poco, ¿sabes? No nos hacemos los tontos, pues lo podemos comprender un poco más. Pero en el momento en el que estamos y gente que se supone que todos combatimos el cambio climático, es absurdo. Y yo entonces ahí yo hago autocrítica y lo que digo es que nosotros, la gente de pila de combustible, nos hemos dejado comer la tostada y no hemos sabido explicar bien lo que es la pila de combustible. Y entonces... ¿Sabes a lo que me recuerda esto? ¿Os acordáis? Seguro que esto va a ser alerta viejuna. ¿Os Sí. acordáis del beta y el VHS? Sí. Hostia. ¿Os acordáis de esos vídeos o el VHS o yo qué sé, o Sí. yo qué sé, cualquier formato, que siempre hay formatos que son mejores, pero por lo que sea no interesan porque se juntan una serie de empresas, adoptan un estándar que no tiene por qué ser mejor, pero es el que adoptan y ya está, y se acabó. Y el Sí. otro lo olvidamos. A mí me da la sensación que en estas cosas hay grandes corporaciones, grandes fabricantes de vehículos, grandes fabricantes, que por lo que sea deciden un camino y el otro no les interesa y ya está. Aquí en la pila de hidrógeno, cuando ese artículo que comentas tú, yo lo he estado leyendo esta mañana, me lo he encontrado, porque yo tengo una alerta En Google, en Google de pila de combustible. Entonces me llegan las noticias. Entonces prácticamente veo casi todo lo que sale. Lo tengo tanto en castellano como en inglés. Y entonces, bueno, pues me salen y me sirve para hacer divulgación. Cuando veo un artículo interesante, pues lo divulgo, y cuando veo que alguien ha cometido un error, pues intento, como en este caso, y con el autor de este artículo he mantenido muchísimas discusiones en Twitter. Él no es muy activo en Twitter. ¿Cuál? ¿Con el del coche eléctrico o con el otro que hemos estado hablando? No, con el de Forocoches Eléctricos. Sí. Que se llama, creo que Albert Callejo, el que ha escrito ese artículo, o Alberto Callejo, o algo así. Tiene una cuenta en Twitter, entonces yo alguna vez le he interpelado, porque es la forma más abierta de interpelar también. Yo intento ser respetuoso, ¿sabes? Pero bueno, y entonces es lo que tú dices, él siempre quiere desmontar la pila de hidrógeno, y entonces yo cuando le digo, pero no hay que desmontar nada. La pila de hidrógeno sirve para lo que sirve y es más eficiente que la batería en ciertas aplicaciones. Es más, en menos aplicaciones que la batería, pero ese 30% que la pila de hidrógeno es más ventajosa, no nos podemos permitir el lujo de tirarlo por la borda, porque tenemos un reto efectivamente. Es que no somos capaces de comprender la dimensión. Y cuando todo el mundo, además, en eso sí que hay bastante aceptación, que el hidrógeno más tarde o más temprano se va a convertir en el vector energético que usará toda la humanidad. Quizás nosotros no lo veamos tan generalizado. Pero... Si el cambio climático no nos lleva para adelante antes. Momento apocalíptico. Oye, y una pregunta que también hacía Mario que me gustaba, me parecía muy interesante. Porque él hablaba a ver si había algún tipo de recursos finitos. Sí, la pila de hidrógeno de baja temperatura, la que más está popularizada, o la que más está
la que es ahora mismo más rentable, económicamente hablando, porque los coches estos de hidrógeno usan esta tecnología. Usan lo que llamamos metales nobles, ¿no? Necesitan catalizadores para una de las reacciones químicas que se da dentro de la pila. Y lo que usan sobre todo es platino. Entonces, uno de los peligros de la pila de hidrógeno es la dependencia que puede generar con el platino. Es como todo. La investigación demuestra que cada vez se necesita menos material. El platino se puede reciclar. Al parecer el 98-99% del platino que se pone en esas pilas se puede reciclar. Y se está trabajando en materiales alternativos. Pero ese es uno de los inconvenientes, hay que decirlo claro, porque además el platino, el principal productor de platino es Sudáfrica. Entonces, lo que todo el mundo dice en la comunidad de pila de hidrógeno es que más tarde o más temprano Sudáfrica va a ser la nueva Noruega. Va a tener la llave. Ellos van a tener ahí una fuente de recursos que van a poder usar durante unos años porque tienen la principal producción y ellos verán ya todo el dinero que saquen. Hasta que si fuera la nueva Noruega no es todo lo malo. El problema es que sea el nuevo Qatar. Exacto. ¿Sabes? Si consigue que la gente en Sudáfrica viva como viven los noruegos, dice, bueno, el problema es que pase lo que... Intentamos ser positivos, sí. Sí, yo creo que va a ser el nuevo Qatar. O sea, muy ricos y pobres muy pobres. Pero bueno. Por ejemplo, otra de las soluciones que existen, y que yo creo que es lo que también veremos más tarde o más temprano, son las hibridaciones entre pila de combustible y baterías, que es además algo que es lo lógico, son las dos tecnologías. Efectivamente. Entonces, que además se supone que son perfectamente complementarias porque una es buena para una cosa y la otra es buena para la otra. Entonces, pues ponlas juntas y a correr. Un sistema muy bueno. El problema es el precio. Las dos tecnologías son caras en este momento, pero si las juntas, pues tienes un dispositivo final o un sistema final pues todavía más caro. Pero por ejemplo, Mercedes tiene el coche que ha sacado, es un híbrido. Es un plug-in de pila de hidrógeno. Entonces tiene una batería lo suficientemente grande y potente para en 30-40 kilómetros funcionar con la batería de litio, y cuando se le acaba la batería, pues tira de hidrógeno. Tira del hidrógeno. Entonces bueno, esto es como todo, ¿no? Habrá igual que los coches eléctricos cada vez son más baratos y aún siguen siendo caros, pero no es lo mismo que hace unos años. Pues esto será como todo, al final cuando empiece a implantarse, empieza a desarrollarse la tecnología, empiece a reducir costes y será más barato, yo creo. Sí, y luego lo que también necesita la pila de hidrógeno es el apoyo institucional necesario. Yo me conformo con que tenga el mismo que ha tenido la tecnología de batería. Yo me conformo que tenga el mismo que ha tenido los combustibles fósiles. Bueno, eso ya. Si pudiésemos con eso, ya es que eso sería la solución. Pero tenemos que ser realistas, ¿entiendes? Tenemos que ser realistas. Y yo creo que además ser realistas viene bien, porque sabemos contra lo que nos enfrentamos. Y tenemos que comprender porque hay gente que va a querer exprimir la gallina de los huevos de oro todo lo que pueda. Obviamente. Es que inteligente. Yo creo que cuando escuchen este programa nuestro gobierno, que lo va a escuchar seguro, nuestro podcast lo escucha el gobierno seguro. Teresa Rivera me sigue mucho en Twitter. Sí, pues mira. Bueno, sí, por lo menos le da me gusta a algunos de mis... Joder, pues entonces sí. Algo es algo, hombre. Sí. Entonces algo, pues cuando le llegue, no nuestro programa, pero sí tus investigaciones. Tenemos a Joan Groisar ahora en las altas esferas. Pues Joan Groisar, que es un conocido amigo casi, yo podría decir casi amigo de Carlos y por lo menos mío, seguro, aunque llevo sin hablar con el tiempo, desde que está a altas esferas, es un tío muy, muy, muy capaz que está ahora dirigiendo... Sí, él lo tiene claro, él tiene claro que el hidrógeno es una de las soluciones. ¿Qué dónde está Joan? Que lo digamos ya por aquí, es director del ahora está en IDAE.
¿Cómo se llama? IDAE, ¿no? Sí, El IDAE, del director, pero de IDAE, ¿no? director general del IDAE. Sí, Sí, le han sí. nombrado ahora director. Sí, Estaba hace como de dos- una parte del IDAE y ahora lo han puesto director general. Chaval Sí, como joven hace 2 que semanas, ha trabajado mucho en renovables. Bueno, mucho, si es que es muy joven, si es que no llegará a 30 años todavía, supongo. No, creo. Yo creo que todos cumplimos años, ¿eh? No, porque es más joven que yo. Y yo tengo 33, 32 tengo yo. Y es más joven que yo. Yo no pensaba que era 10 años más joven que yo, pero... Es posible que sea 10 años más joven que tú. No lo yo sé, pero que creo que es más joven que yo. Y si es más joven que yo, está en los 30. Pues, No. y ha trabajado en renovables muchos años, en eólica. Y si dices que es defensor ahora y que de la Sí, pila de yo creo hidrógeno. él, de vez en cuando, en Mallorca, que es, además él es mallorquín. Sí. Él es mallorquín. Él empezó en Eh, estos temas en Mallorca, dejó la empresa privada para venirse de algo en el gobierno balear, de estos temas de cambio Sí, climático. bueno, él venía del Reino Unido. Él tiene Sí. también estuvo fuera, hizo un máster fuera, estuvo en el Reino Unido y luego se lo trajeron para Baleares. Son esos Pero- cargos políticos que se los traen y que los aplaudes, que dices, ole, no han puesto a uno de partido a dedo, es un chaval que estaba y le dijeron, vente para acá que tú vales. Chapó por el político que en su momento tuviera las narices de traerse un chaval de 20 y tantos años y no colocar al típico lameculos de partido. Chapó. Sí, sí. Entonces, en Baleares han hecho una planta mixta de producción de hidrógeno y producción de electricidad con energía renovable, basada en esta idea que comentábamos al principio. Coges el excedente, produces hidrógeno, y entonces el hidrógeno luego lo puedes... Convertir pues- en electricidad no, cuando quieras. No, el licuarlo hidrógeno lo puedes convertir en electricidad con una pila de combustible. Y o luego lo que almacenarlo. puedes hacer es que lo puedes... Almacenarlo me refiero, el hidrógeno lo podrás almacenar. Lo puedes almacenar y lo puedes distribuir a través de las redes actuales de gas natural. Eso es una de las cosas también que se Sí. puede hacer. Y entonces hay también movimiento, además como las redes de gas natural son tan extensas y aquí en Europa lo usamos mucho, pues hay un movimiento, porque en algunos casos creo que en las redes más modernas no necesitas ninguna adaptación, y en otras la adaptación es mínima, la inversión es mínima. O sea, no necesitas bueno. construir una infraestructura nueva. Oh, para eso su es muy distribución. bueno. Eso es muy bueno. Claro. Entonces, esas son una serie de ventajas que si lo hacemos de forma inteligente y de forma coordinada, ¿entiendes? O sea, no significa que el hidrógeno tiene que sustituir a las baterías de litio, las baterías de sodio, las baterías de magnesio, todo el almacenaje de energía que es necesario. Y es El mando y mi cámara de fotos van a seguir yendo con baterías de... Claro, porque cada vez tendremos baterías más eficientes, cada vez serán más duraderas, pero también queremos que sean baratas y que sean accesibles para todo el mundo y para todos los países, que no solo los países ricos no las podamos pagar. Efectivamente. Y que explotemos además a los países pobres a través de explotar sus minerales, ¿entiendes? Entonces, tenemos que actuar todos de una forma conjunta y bueno, en la pila de hidrógeno siempre hemos intentado ser más colaborativos, también un poco tenemos que reconocer, porque a la fuerza siempre he sido el patito feo. Cuando la gente de batería, pues bueno, pues ha tenido siempre mejor prensa. Ha tenido son el ojito derecho de los gobiernos desde hace, vamos a decir, 10, 15 años. Y bueno, pues tienen dinero en investigación y cosa que nosotros pues nos gustaría tener esos recursos. ¿Entiendes? Bueno. Nosotros no decimos que se lo quiten a ellos, no. Por favor, que sigan en ello y que les den más, si es posible, pero que también miren el resto de las tecnologías. Porque hay... Cada una tiene su aplicación, claro. Claro. Entonces, la aplicación del hidrógeno es sobre todo larga distancia, porque la ventaja sobre todo del coche de hidrógeno es... Bien, buena forma de resumir, porque nos vamos, así que buena forma de resumir, de cerrar. Es mayor autonomía y tiempo de recarga rápida. Tú recargas un coche de hidrógeno en 5 minutos, igual que echas gasolina. Entonces, los coches de hidrógeno están dando 600 kilómetros de autonomía. Como un el mejor turismo normal, sí. Y como un turismo normal, exacto.
Entonces, bueno, pues la tecnología está ahí, está disponible y sobre todo para camiones, para autobuses, para trenes. Hablaban el otro día de todas las locomotoras diésel que todavía existen en todo el mundo. Efectivamente. Ahí no hay problema de espacio. En una locomotora tienes espacio para poner, que es el problema que puedes tener en un coche. Pues pon Un tanque claro. Claro. Entonces, bueno, pues ahí es donde hay que incidir. Entonces nos quedamos en resumen, por hacer un poquito de resumen antes de pasar a la siguiente sección, que ya nos estamos alargando de la hora, pero es que el tema me parece súper interesante, así que sí. me encanta. En resumen, no es una tecnología, no es la panacea, tiene sus problemas como cualquier otra tecnología, pero no es una tecnología que venga a competir, aunque por lo que parece, por lo que lees, no es una tecnología que venga a competir con las ya existentes. Es una tecnología verde, pero que no viene a competir con otra verde, viene a complementar las partes, que esta se queda más pobre, y que lo ideal sería unirla, ¿no? Y hacer ese esfuerzo en unirla, ¿no? Porque yo creo que, por lo que nos has contado, es muy interesante. Vamos, seguro que mañana los de las baterías, bueno, mañana no, el martes que sale esto, el martes 1, los de las baterías pues entrarán al debate y nos criticarán por haber hecho este programa y nos pedirán que hagamos otro con ellos y lo haremos. No hay ningún problema. Perfecto. Y si quieren, hacemos uno conjunto y vemos dónde ahí. Que colaborar. Eso sería ideal. Y Enoch, si quieres, antes de despedirnos de Carlos, vamos con el networking y ya después nos despedimos. Venga, vamos a hacer networking rapidito. Venga. Bueno, pues ya sabéis que hemos estado hablando durante el programa que una de las piezas fundamentales para encontrar empleo es el networking, tanto presencial como online, y que cada semana te traemos pues unos poquitos eventos, ¿no? De los que estar pendientes, tanto presencial como online. Así que, ¿no? ¿Qué eventos tenemos esta semana o estos próximos días de los que podamos estar pendientes? Bueno, vamos a decir solamente algunos porque si no nos hemos ido mucho de tiempo. Y vamos a decir, esta misma semana, el 4 y 5, el viernes y el sábado, son los Podcast Days, que vamos a estar Juan y yo en Madrid. Si os queréis pasar, si nos veis por ahí y nos queréis saludar, estaremos encallados. ¿Cuál estrella, ¿vale? ¿No? Vamos a, de ahí las estrellas del podcast y nosotros vamos a verlos. Quizá la gente que nos escuche, salvo los que escuchen podcast, asiduamente les dé igual el Podcast Day, pero es verdad, como a nosotros nos hace ilusión y ahí vamos a estar, ahí lo comentamos. Y luego vamos a voy a ir ya más para adelante, que sería 10-11 de octubre, el 8º Congreso Nacional de Derecho Ambiental, muy interesante, en Sevilla. 18 y 19, la 10ª reunión de ungulados silvestres ibéricos. Y luego el 30 al 31, el primer Congreso Internacional de Reciclaje de Residuos de Construcción y Demolición en Madrid. Como decía antes Carlos, muy importante el networking. Si no vais a los congresos no pasa nada. Todos los congresos tienen sus hashtags, se pueden comentar en Twitter, en redes sociales, no hace falta ir, que si vais mejor, pero también se puede hacer contactos desde redes sociales. Sí, sirven para mucho, que yo estoy en el Conservío y es verdad que se hacen muchos contactos. Se hacen muchos contactos, sí. Y ya para ir acabando, recomendaciones, y casi que voy a empezar yo a hacer recomendación. Ya entenderéis por qué empiezo yo. Yo voy a recomendar un podcast, vuelvo a recomendar podcast y ya sabéis que siempre recomiendo podcasts un poco raros, no son de medio ambiente normalmente, como mucho de comunicación científica alguno y por ende tampoco. Voy a recomendar uno que se llama Emilcar Daily, de Emilio Cano, Emilcar en redes, Emilcar Daily. Y a mí me encanta, es un hombre que tiene uno diario, lo graba mientras que va a trabajar los 10 minutitos que tardan en ir al trabajo, pues no sé si tarda más, pero graba ahí 10-15 minutitos, habla de tecnología, habla de Apple. Es verdad que cuando me veo que el programa va del nuevo Apple Watch, pues a lo mejor ese programa no lo escucho, pero hay veces que habla de las listas de Twitter y pues ese sí que me lo escucho, la verdad, el tío es muy gracioso. Son esos 10 minutillos que estás haciendo nada, te lo pones ahí y es un podcast bastante agradable de escuchar, ¿no? Por el tono y no tanto por lo que dice, que hay veces que es muy interesante, pero por el tono. Y también te mantiene, a los que les guste Apple, te mantiene súper al día de los temas de Apple. Cuando sale un iPad nuevo, estas cosas te mantiene al día. A mí me da un poco igual, uso Apple, pero no me compro el último, así que me da un poco igual la última. Pero bueno, hay gente que es muy friki de esto y quien le guste, que lo escuche. Emilcar Daily.
Y luego ya, ¿por qué voy a recomendar yo? Porque Emilcar es una de estas grandes estrellas dentro del podcasting y tiene tiene una serie de podcasts que él produce, que son Emilcar FM, ¿no? Sí. Y uno de estos es Bacteriófagos, que es el que yo voy a recomendar. Es un podcast de Carmela García, es un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica. Muy chulo. Y además, Carmela me encanta. Probar lo que os va a gustar. Bacteriófagos. Lo probaré, ¿no? Que me lo has descubierto hoy. Sí, es muy chulo. Preparando el programa me lo has descubierto. Y Carlos, como siempre al invitado, una recomendación de un podcast, canal de YouTube, Twitter. El tuyo no, el tuyo va después. Sí. No sé, la verdad es que sí me pillas un poco en fuera de juego. Soy bastante clásico con los podcasts, escuchando las de las cadenas generalistas y... Bueno, pues bueno, bien, claro. Da igual, nosotros hemos recomendado aquí de Canal Generalista. De hecho, recomendamos uno de Canal Extremadura Radio, que es muy interesante. Bueno, al final no dejan de ser cosas que puedes consumir fuera. Una de las cosas yo soy un apasionado también de la historia. Entonces, el de ser historia de la SER a mí siempre... Sí. Ese es muy bueno, yo sé. Sí. Pues es que es verdad que nunca lo he escuchado como podcast. Lo escuchaba esto que lo ponía a las 4 de la mañana el sábado cuando volvía a trabajar. Cuando venía a trabajar, no, cuando volvía de fiesta, qué leches. Cuando volvía de fiesta a las 4 de la mañana. Y es verdad que lo intentaba escuchar. Es verdad que era un podcast que estaba... Un programa muy chulo y si está en podcast, pues... Pues nada, ser historia. Sí. Muy bueno. Muy bueno. Y nada, nos despedimos ahora sí que sí. Bueno, al final no nos hemos ido tanto, ¿no? De tiempo, ¿eh? 1 hora y 10 minutos no nos hemos ido tanto. Sí. Uno que el otro día descubrí, ¿cómo se llama? ¿Principio de incertidumbre? ¿Ese es el que bueno. recomendamos? ¿Ese es el de Canal Extremadura Radio? Ese es muy bueno, ese es muy bueno también. Muy bueno. Ese es muy bueno. Que no me salía. ¿Cómo se llama? Sí, Muy sí, bueno sí. ese. Ya lo hemos recomendado. Pues nada, ahora sí que nos despedimos de Carlos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y antes de despedirnos, como siempre, hemos dicho en Twitter, pero di tu perfil de Twitter, ¿no? Para que si alguien te quiere seguir. Yo, muy fácil. Carlos Bernuy. Bernuy con Y. Con B e Y al final, sí. Carlos Bernuy. Bernuy. Sí, y bueno, también tienes un blog o que me lo ha puesto aquí en off, pero no lo usas, ¿no? Lo que pasa es que el blog lo tengo... Parado, ya está. Sí, no, depende de cómo me dé. Hay veces que digo, voy a poner algo. Y... No, pero es verdad que en Twitter eres muy activo y es verdad Twitter que... soy activo, sí, me gusta Twitter, entonces entro en los debates y intento centrarme cada vez más en pila de combustible y ciencia, pero comento actualidad política. Sí, eso te iba a decir, que en política entras también de vez en cuando, al trapo. Sí, cada vez intento meterme en menos jardines, pero... No podemos, los que nos gusta la política no podemos. Entramos ahí como... Intento ser respetuoso y no oculto yo lo que defiendo, pero sí. No, es verdad que no lo ocultas, pero es verdad que siempre con ese toque de serenidad que es muy agradable en Twitter, ¿eh? Es que si no dan ganas de cerrar la cuenta. A mí me dan ganas de matar a gente, pero es verdad que cerrar la cuenta es menos ilegal. Es más saludable. Sí. Te lo va a agradecer tu hijo. Sí, voy a poder disfrutar con él unos poquitos años más, no si no mato a nadie. Sí. Bueno, pues ahora sí que sí. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y nosotros nos vamos. Recuerda que puedes encontrarnos en iVoox, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Oye, si nos escucháis en Apple Podcast, darnos una valoración positiva, que siempre se agradece. Y seguro que en 200 sitios más, porque todos los reproductores de podcast estamos. Y si no, escribirnos, que estaremos. No sufráis. Y suscríbete, que es gratis. Y os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental. Y durante toda la semana en trabajenmedioambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos. Adiós.